Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Si uno escucha las declaraciones de los distintos ministros del gabinete Petro, evidentemente hay un cortocircuito, porque una cosa dice la ministra de Minas y Energía y otra cosa dice el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. En contrario a lo que ha expresado la ministra de Minas y Energía de que Colombia no va a dar más contratos de exploración ni explotación de hidrocarburos, entiéndase petróleo, gas y carbón, el ministro por su parte ha dicho que la producción de petróleo al menos debe mantenerse durante unos 15 años de transición. ¿Cómo analizar estas distintas declaraciones y sobre todo cómo reciben los mercados este cortocircuito al interior del gobierno? Es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista económico José Antonio Larrazábal. José Antonio, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Pesar. Andrés, la discusión pues casi que está a la orden del día y no ha cesado desde el inicio del gobierno, pero en esta última semana, nuevamente por los últimos anuncios que hizo la ministra desde Davos, es casi que la noticia del momento en materia económica. Y el tema no es ni sencillo, ni menor, ni simple, sino que pues reviste una gran profundidad, y en eso creo que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha puesto ayer nuevamente el dedo en la llaga y ha dejado la situación muy clara, por la cual es un tema que debe entrar a revisarse. Al decir del ministro, es necesario, incluso anuncia una reunión en la semana entrante para que el equipo de gobierno, compuesto no solo por el Ministerio de Minas, sino por el Ministerio de Comercio Exterior, Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda, finalmente determinen cuánto es el tema de las reservas y revisar si los contratos de exploración que hasta hoy están firmados van a garantizar efectivamente lo que se dice y sobre todo la financiación de esa supuesta transición. Pero ahí es donde el ministro creo que es absolutamente claro, Andrés. El ministro ha señalado que cuando se habla de transición, se habla de tres tipos de transiciones. Uno es la transición energética, que por supuesto no solo es propósito primordial de este gobierno, sino casi de una necesidad mundial para generar energías limpias en aras de proteger el medio ambiente. Pero además de esa transición energética está la transición exportadora. Y esa transición exportadora implica una tarea de reemplazar casi el 60% de nuestras exportaciones a cifras de 2022, que son las que se producidas por las industrias extractivas como hidrocarburos y minas. Es decir, casi el 60% de nuestra canasta exportadora depende solo de esa industria, que es la que se intenta, por supuesto, disminuir en razón de ejecutar esa transición energética. Nos toca reemplazar casi que 30.000 millones de dólares que ingresan por exportación, que solo el año pasado aumentó en un 69% respecto a las cifras del 2021, pero que aún así nuestras cifras de balanza comercial son deficitarias. ¿Eso qué quiere decir? Que con todo y que tenemos unas exportaciones altas del sector de hidrocarburos, todavía no nos alcanza para equiparar todo lo que al país le ingresa en temas de importaciones. Entonces, reemplazar eso de tajo implica que si no se hace en el tiempo y con las formas posibles, casi que ese déficit de balanza comercial aumentaría antes que reducirlo, que es lo que por lo menos se ha logrado en los últimos años con esa canasta exportadora dependiendo del sector petrolero. Y la última transición de la que habla el ministro es la transición fiscal, Andrés. Y ahí tiene que ver que un sector que le ayuda al gobierno a generar ingresos para no solo reducir déficit fiscal, sino para obtener los presupuestos necesarios en aras de financiar el gasto público social, pues es determinante casi que para desarrollar un plan de gobierno. Es donde dice 72% de la inversión extranjera depende precisamente de ese tipo de ingresos generados desde esa industria,
con todo lo que incluso en estudios, en análisis pasados en este mismo espacio, hemos dicho que genera el sector petrolero para la nación. Se habla de más de 52.5 billones de pesos para este año, entre dividendos, impuestos y regalías. Entonces, el tema no es analizarlo simplemente por la necesidad, que queda muy claro, de transición energética que se ha planteado el gobierno, sino las implicaciones que tienen en materia exportadora y en materia fiscal, solo pues para denotar lo que el ministro señala, que una decisión de esa evidentemente tiene que ser revisada por todo el equipo económico del gobierno por las implicaciones que tiene. Pero no, el tema no es solo, la preocupación no es solo en el tema de petróleo, que por supuesto es el más importante de los tres, de los tres hidrocarburos, porque es el que más recursos genera. También está el tema del gas. Fíjese que mañana, coincidencialmente, hay un foro aquí en Valledupar que desarrolla Naturgas sobre la apuesta del Cesar hacia un departamento de potencia energética en Colombia, y en un foro que se realizó ayer en semana, precisamente el foro Colombia, que es el primer foro del año. Ahí la actual presidente de Naturgas, la cesarense Luz Estela Murgas, expresó su preocupación sobre la decisión de la ministra en materia del gas, sobre no continuar contratos en el sector minero energético. ¿Qué tanto le afectaría a Colombia, digamos, además del petróleo, el parar o frenar o ralentizar su producción tanto de gas y carbón? Andrés, que ahí está el tema. El tema es resumir todo el tema de industrias extractivas, que tiene un peso inmenso en nuestra economía. Y si bien es cierto, petróleo es lo que, digamos, lo que más pesa, carbón y gas no solo pesa, sino que también tiene una necesidad, sobre todo en el gas, imperiosa en el tema del consumo interno. Y por eso la discusión hoy en estos días ha estado en hasta cuándo tenemos reservas de gas, y es donde las cifras de los informes, por lo menos de lo que se conoce ante la opinión pública, han estado confusas, porque unos dicen que llegamos hasta el 2037, entonces por eso no se necesitan más contratos de exploración, porque de aquí a allá ya hemos consolidado una transición energética, mientras que para otros eso no queda muy claro, y es lo que el mismo ministro de Hacienda ha señalado. Eso hay que revisarlo, porque como dicen los expertos, y ahí sí que la terminología se vuelve bastante complicada, pero los expertos sí dicen una cosa muy clara. Una cosa son las reservas probadas, que tienen una probabilidad del 90% de explotación. Otra cosa son las reservas probables, que tienen un 50%, y otras cosas son las reservas posibles, que tienen un 10% de probabilidad de explotación. Entonces, frente a todos esos datos, parece que el ministerio mezcló todo y sencillamente lo sumó, señalando, pues por supuesto, una capacidad de reserva mucho más alta de lo que hoy puede estar probado, y eso no solo confunde a la opinión, sino que desdibuja también la capacidad de decisiones para ejercer políticas públicas en este aspecto. Creo que es hoy parte de la discusión y de lo que hoy entra a revisar el gobierno, o debería entrar, como lo anuncia el ministro de Hacienda, porque el hueco que deja Andrés es sencillamente abocarnos frente a la necesidad en pocos años de importar gas, con todas las implicaciones que eso tiene, sobre todo para el colombiano de a pie, Andrés. A la hora del té, eso lo que va a implicar es mucho más costo, que quien lo va a pagar es el consumidor final, que somos todos nosotros. Entonces, por eso, el tema no es solo incluso ahí desde una transición fiscal, como diría el ministro de Hacienda, sino que casi que es una transición laboral, una transición social, e incluso una transición de desarrollo regional. ¿Por qué? Porque muchos de esos regiones, y donde estamos nosotros, por ejemplo, en problemas con la sola salida de Prodeco, creo que dejan un hueco enorme en las economías regionales, con todo lo que eso implica en materia de empleo, de ingresos, de regalías, de inversiones, que afecta el desarrollo de economías regionales, y el gobierno, pues, por supuesto, tiene que entrar a revisar todas esas cifras. José Antonio, finalmente hemos hablado sobre, digamos, el cortocircuito al interior del gobierno, la posición de la ministra, la posición mucho más sensata
del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Pero ¿cómo han recibido los mercados estos cortocircuitos? Porque aparentemente parece no afectar los mercados o como que los mercados ya entienden que el gobierno todavía no se ha puesto de acuerdo y no ha incidido en el precio. Fíjese, el dólar sigue bajando, pero las agencias calificadoras de riesgo, los analistas económicos internacionales, ¿cómo ven la economía colombiana con este cortocircuito al interior del gobierno Petro? Evidentemente, en el corto plazo de la discusión, en el día a día de la discusión, digamos que los mercados están simplemente a la espera de decisiones finales, porque, y creo que pasa con este gobierno, que son tantos anuncios y todos los días se dice una cosa diferente, que ya el mercado pues sencillamente le toca sentarse a esperar a ver finalmente qué es lo que sucede. Porque lo que sucede con lo que está pasando con el dólar, pues simplemente tiene que ver con aspectos eminentemente externos, está sucediendo en todo el mundo y es la razón por la cual se está corrigiendo a la baja y digamos que dejándolo en el precio que normalmente pudiera llegar a estar. Ya estamos hablando de un dólar cercano a los 4.500 pesos. En el tema del mercado bursátil, salvo las mismas empresas de hidrocarburos que sí tienen una alta volatilidad o por lo menos una alta negociabilidad, y ahí en lo demás, digamos que el mercado sigue muy calmado, entendiendo que al final lo que se esperan son las decisiones o anuncios por parte del mismo presidente o incluso o aclaraciones por parte del mismo ministro de Hacienda, que de hecho ayer mismo en su rueda de prensa señala que casi que uno de sus grandes aportes de este gobierno ha sido llamar a la calma a los mercados cuando hay anuncios que de repente no se interpretan de la mejor manera, según él, pero creo que no es, simplemente se dicen de manera imprudente por parte de otros ministros. Entonces, creo que simplemente lo que sucede hoy es que de tanto anuncio y tanta discusión y tanta volatilidad que se generó el año pasado con todo lo que se decía, el mercado hoy ha decidido, frente a evitar la volatilidad, esperar anuncios mucho más concretos, mucho más definitivos y ejecutorias sobre todo para responder a todas esas críticas que se le han venido haciendo al gobierno, Andrés. Antonio, muchas gracias por su análisis. Le deseamos un buen resto de jueves. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. Él es José Antonio Larrazábal analizando el cortocircuito al interior del gobierno sobre el tema de hidrocarburos, mientras la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dice que Colombia no va a dar más contratos de exploración de petróleo y que las reservas de gas van hasta un periodo de, hasta el 2030. El ministro de Hacienda dice, vamos a revisar esos dos temas, porque Colombia aún necesita de los ingresos que le produce el petróleo, el gas y el carbón. 7:59, ya regresamos. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.